Buenas noches, mi nombre es Christopher Acharte del grupo S. Bueno, en este caso tenemos acá la presentación del caso 1.2 en el cual nos presenta un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor usando amoníaco como el fluido de trabajo en este caso. Sí, bueno, como pueden mencionar, acá tenemos la temperatura que viene a ser del evaporador, que es menos 20 grados Celsius, la presión menos a 12 bar. El vapor saturado, bueno, entra al compresor y sale como líquido saturado. En este caso, el flujo másico del refrigerante viene a ser de 3 kilogramos por minuto. Nos piden determinar A, el coeficiente de rendimiento; B, la capacidad de refrigeración en toneladas; C, determinar el efecto de cambiar la temperatura en el evaporador en el rendimiento del ciclo; graficar el coeficiente de rendimiento y la capacidad de refrigeración en toneladas para vapor saturado que entra al compresor a temperaturas que oscilan entre -40 y -10 grados Celsius. Y pues finalmente de determinar el efecto de cambiar la presión del condensador en el rendimiento de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, y graficar el coeficiente de rendimiento y la capacidad de refrigeración en toneladas para que el ciclo del caso 2 para presiones del condensador que oscilan entre 8 y 16 bar de presión. Bueno, en este caso, pues tenemos de que, bueno, según el enunciado, el sistema opera con la temperatura, como mencionado acá, de -20 grados Celsius, la presión 12 bar, entra al compresor vapor saturado y sale como líquido saturado, y el flujo másico es de 3 kilogramos por minuto. Y el refrigerante NH3, amoníaco. Bueno, en este caso tenemos de que bueno, tras el ciclo ideal, y ese ciclo tiene cuatro etapas fundamentales. Como pueden ver, acá es el ciclo: compresor, esto, la válvula de expansión aquí en esta parte, y el condensador. Bueno, en la compresión isentrópica 1 a 2, bueno, el vapor saturado se comprime hasta alta presión. En el paso 2 a 3, la condensación isobárica es cuando el vapor se convierte en líquido a presión constante. 3 a 4, esto, la expansión isentálpica, la caída de la presión mediante válvula de expansión. Y 4.1, donde la evaporación isobárica es cuando el líquido absorbe calor y se convierte en vapor. Estos procesos están representados en el diagrama por entalpía, donde podemos observar claramente los cambios de presión y entalpía en cada etapa. Bueno, en el siguiente paso tenemos el cálculo del coeficiente de rendimiento, o sea, el punto A, donde pues tenemos que es igual a Q sub in entre el trabajo, que es H menos H sub 4 entre H2 menos H1. Y pues tenemos que H1 viene a ser 1307.6 kilojoules, y el vapor saturado, bueno, el vapor saturado, la temperatura menos 20 grados Celsius, H sub 2 viene a ser 1428.6 kilojoules sobre kilogramos, y H4 515.6 kilojoules. Y pues sustituyendo todo nos va a dar 6.54. Por lo tanto, el ciclo tiene un coeficiente de rendimiento de 6.54, lo cual indica un rendimiento alto y eficiente. Ahora, el cálculo de la capacidad de refrigeración, o sea, el punto B, nos da que pues se representa por Q sub in, que es igual a M por H sub 1 menos H sub 4, donde M viene a ser 3 kilogramos por minuto, o sea, el flujo másico, que viene a ser 0.05 kilogramos por segundo. Y bueno, H sub 1 menos H sub 4 viene a ser 792 kilojoules por kilogramos. Entonces, sustituyendo, pues nos daría que sería 39.6 kilowatts. Para pasar a toneladas de refrigeración, pues tendríamos que dividir 39.6 entre 3.5, entre 3.517, lo cual nos daría en toneladas 11.26 toneladas, ¿ok? Bueno, esto continuando, pues podemos decir que el sistema tiene una capacidad de refrigeración de aproximadamente 11.26 toneladas TR. Ahora, en el inciso C, el efecto de variar temperatura en el evaporador. Pues tenemos que en el apartado se estudia cómo afecta la temperatura del evaporador en el rendimiento, y la temperatura varía entre -40 grados Celsius y -10 grados Celsius, manteniendo constante la presión del condensador. Para cada temperatura se ajusta el ciclo en el termograf, en el sistema, en el programa, se mantiene entrada al compresor como vapor saturado, se extraen los valores de entalpía, se calcula nuevamente el COP,
que mencioné anteriormente, que viene a ser pues el coeficiente de rendimiento, ¿ok? Y pues esto, y la capacidad de tonelaje usando las fórmulas interiores. Finalmente se grafican los resultados en el eje X, la temperatura del evaporador, y en el eje Y, el coeficiente y la capacidad frigorífica. Se espera, bueno, finalmente se puede esperar de que al aumentar la temperatura del evaporador, el coeficiente, el coeficiente de rendimiento mejore debido a una mejor diferencia de entalpía en la compresión. Ahora, en el inciso D, finalmente, bueno, acá podemos analizar el efecto de cambiar la presión del condensador desde 8 hasta 16 bar de presión, manteniendo la temperatura del evaporador, bueno, inicialmente en menos 20 grados Celsius. Ahora, se vuelve a construir el ciclo de termógrafo, se determina el nuevo punto de condensación como líquido saturado y se obtienen las entalpías correspondientes y se calcula nuevamente el coeficiente de rendimiento y la capacidad. Nuevamente se grafican resultados en el eje X, pues vendría esto a ir la presión del condensador y en el eje Y el coeficiente de rendimiento y la capacidad frigorífica. Se espera que al aumentar la presión del condensador el trabajo de compresor aumente y el coeficiente de rendimiento va a disminuir. Finalmente, podemos concluir de que pues, en el estudio nos permite visualizar con claridad cómo el rendimiento en el sistema de ciclo de refrigeración depende directamente de las condiciones del evaporador y del condensador. A mayor temperatura del sistema del evaporador se obtiene un mayor coeficiente de rendimiento y a mayor presión del condensador el sistema se vuelve menos eficiente. Bueno, sería eso todo por hoy. Con quien les habla Christopher Recharte y en este caso pues espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.